En mi libreta 31 consigné dos textos breves el 28 de septiembre de 2023 a las 20:19. Primer texto, abro comillas. Ese punto ciego de nuestras creencias, esa voluntad férrea en donde sentimos certitud, no es otra cosa que el umbral del horror. Mantenemos la puerta con llave. Sabemos, porque lo evadimos, que en algún momento de nuestra existencia se abrirá esa puerta. El punto inamovible de nuestro credo es aquello que ansiamos proteger porque justifica todas nuestras acciones. Cuando entendemos que nuestra causa era vana, luego del duelo por el ego perdido y enardecido, queda la arrepentida, amarga y malferida iluminación. Cierro comillas. De mi autoría. Hasta ahí el primer texto. También de mi autoría el siguiente texto. Texto segundo, abro comillas. Sócrates no quiso discutir siquiera la inexistencia de los dioses. De debatirlo, aunque fuera un poco, permitiría la posibilidad de la aceptación de su inexistencia, de los dioses, y de la regencia del azar, del imperio de fortuna. Entonces, de no existir los dioses, ¿a qué Apolo habría obedecido? ¿A qué oráculo? Toda su filosofía, su vida entera se habría venido abajo. No se atrevió. Prefirió cerrar los ojos y morir por sus convicciones inanes, por sus fantasmas. Cierro comillas. Aquí hay dos tipos de sugerencias místicas, o dos clases, dos especies de sugerencias místicas. La del primer texto es una mística o un hecho místico o un discurso místico más bien hacia lo absurdo, hacia lo intrascendente en términos metafísicos. Intrascendente entendido aquí como póstumo, en una vida más allá de la vida, en un encuentro con los dioses, etc. Hay una posibilidad mística en la aceptación de lo absurdo, que sí podemos llamar trascendente, puesto que para el sujeto en su vida, en su ahí y en su ahora, pues tendrán una trascendencia. Todo hecho místico altera al sujeto, le cambia la posición de vida. En este caso, digamos, sobre la inanidad del ego y de las creencias. En el segundo texto, un poco más velado, está el asunto de la, digamos, de la mística esperanzada, metafísica, en este caso socrática, que se aferró a la certeza o a la certitud de que tienen que existir los dioses porque al menos con ellos se garantiza una verdad, una objetividad, una causa y un propósito. La mística socrática, que será mística esperanzada, que de algún modo también heredará el cristianismo y muchas otras religiones y otras filosofías, implican una mística esperanzada en el engranaje, en el logos, en la armonía, en que la vida tiene un propósito metafísico más allá de la vida en el aquí y el ahora, que se es parte de un todo y que la parte es tan importante en ese todo para alguien o para algo, que no existe el azar o que se puede hacer algo ante el azar porque existe un hado, un destino, unos dioses, una armonía, una posibilidad de apocatástasis y de permanencia de algún tipo de conciencia de esa parte con relación al todo. Y que esa parte le importa al todo o le importa a los dioses o le importa al destino. En últimas, o en suma, el primer texto habla de una mística materialista, intrascendente, póstumamente, pero trascendente vitalmente en el aquí y el ahora, para aceptar el absurdo, para resignificar la vida. La segunda propuesta mística
En cambio, es una mística esperanzada en la permanencia de cierta conciencia, en la permanencia de alma y en la importancia, en la sensación de que se participa de un propósito del todo o de los dioses. El primer texto no participa más que de su vida y de la vida con los demás humanos, pero sobre todo habiéndose percatado, habiendo advertido de la inanidad del yo y de las creencias, para arrojarse, digamos, cómicamente por alguna otra creencia, sabiéndolo ya un juego. Mientras que la segunda implica una lógica seria, muy seria, que es la de entender la importancia de la parte, la posibilidad de la participación de la parte con el todo y de la parte con la verdad divinal, y de la seriedad de entender ese propósito para arrojarse a él. Son dos tipos de entendimientos de lo místico, o son dos discursos místicos. Uno que tiende a lo absurdo, uno que tiende a la participación de un propósito, de una providencia. Marco Aurelio lo definía distinto, o lo definía más simplemente en las meditaciones. O bien todos son átomos que se juntan y se separan al azar, o bien hay una razón que lo rige todo. Cada quien opta, si está, digamos, del lado de, o si está por optar por algún discurso místico, opta ya por lo uno, ya por lo otro.